Bueno, ahora sí les damos la bienvenida a lo que es este webinar, siguiendo el proyecto que ya teníamos pasado acerca de webinars acerca de la salud. En esta ocasión presentaremos un tema que ha sido de mucho interés a lo largo de estos últimos año y medio, 2 años, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido un gran avance tecnológico en los últimos años. Creo que todo el mundo hemos escuchado acerca de aplicaciones de inteligencia artificial que te resuelve preguntas, te da respuestas a ciertas investigaciones, etcétera. Por lo mismo, hoy tenemos al doctor Daniel Gil Sánchez aquí con nosotros para que él nos dé su conocimiento acerca de inteligencia artificial y cómo se aplica a la medicina moderna. Buenas tardes, queridos amigos. De nuevo con ustedes en este proyecto de difusión científica que el sistema de Corporinter trae en curso. Es un placer estar de regreso con ustedes y esta vez me toca abordar un tema que se volvió una luz que llovió sobre la práctica de medicina. Es cierto que se aplica a todas las disciplinas, ciencia, tecnología, política, humanidades, finanzas, en todos los lugares en donde exista producción, es necesario que haya herramientas para ejecutarlas. Bueno, pues aquí hay algo que medicina no es la excepción. Y el papel del médico y su desempeño ante el mundo que espera una respuesta, primero en servicios médicos, luego en eficiencia, en entrega, esos entregables que todo el mundo espera, documentación, reportes, comunicación. Igualmente, evaluar todo aquello que hicimos, a dónde nos ha llevado. Y una vez que eso se ha depurado, efectividad, no son sinónimos. Y efectividad entonces nos lleva a el estado final de resultados de que al haber hecho todo lo que hicimos, hemos provisto al usuario final con una solución. Ese es el sueño dorado de cualquiera que hace cualquier cosa y bueno, pues aplicado en medicina. Me toca como un médico que tiene 50 años de haber salido de la universidad y 40 años de estar en práctica médica activa en un terreno amplio que es medicina interna, cardiología y una subespecialidad que es de corte más ingenieril, que es electrofisiología cardíaca. A lo largo de todo esto, hay una historia personal de exposición a asuntos tecnológicos en informática, donde por algunos azares me ha tocado trabajar en informática aplicada en medicina, cuyo producto final ha sido la creación de un sistema de expediente médico electrónico que ha servido para dar el ordenamiento a toda la crónica de información que uno tiene de la evolución de un paciente desde que uno lo conoce, ¿verdad?, hasta que cualquiera de los dos, el paciente o el médico, desaparece del mundo. En esta ocasión me toca presentar entonces ese concepto de inteligencia artificial, de qué manera viene a ayudarle al médico. Es un vocablo o es un concepto que con mucha frecuencia tiende a intimidar más que a incentivar o hacer sentir un entusiasmo de querer incurrir en su uso. Creo que empezar por el final de una plática, y este es el propósito, es sano. Mi papel hoy, antes que nada, es decir, estamos ante una verdadera belleza de ofertas de recursos para que nuestro desempeño sea más entendible y sea finalmente eficaz y efectivo. Ahora, antes de hablar de inteligencia artificial como una tecnología, no tiene ningún sentido sentarse a platicar de inteligencia artificial por ella misma. Todos se preguntan cómo se hace un médico, cómo llega uno a ser un médico. Entonces,
la descripción simplista y objetiva de quién es un médico, creo que esto es la caricaturización más rápida que podemos hacer del médico. Antes de aplicar inteligencia artificial, todos hemos vivido o alguna vez hemos sufrido a un médico. Y un médico tiene que ser antes que nada un entrevistante, alguien quien sepa colarse hacia el otro lado perdón, y logre establecer una conexión con el paciente. Una vez que logró hacer eso, él es un reclutador de información, un ordenador de la misma y por tanto identificando la información y estratificando esa información genera una serie de apuntes, una serie de incisos a los que va a regresar de manera recursiva. Una vez puesta es así, entonces empieza el proceso y cruzamiento de toda esa información para transformarlo de entrevistante, analista y reclutador a un analista y tomador de decisiones. Primero que nada, la primera decisión pues es diagnóstica, es decir, ¿de qué se trata el problema que el paciente me está planteando? Una vez identificado, aunque sea a manera de hipótesis, ya sé qué plan voy a proyectar, es decir, de diagnóstico salto a terapéutico, y una vez ensayado y hecho mucho tiempo, ahora puedo ver hasta dónde llegamos y ahora puedo establecer proyecciones pronósticas en el trabajo que yo acabo de hacer. Se antoja bueno entonces preguntar, bueno, ¿dónde se hacen médicos así? ¿Se hacen en las escuelas? Pues se antoja bueno que sí. Todas las escuelas crean médicos, pues preparan toda la infraestructura de alguien quien acabará siendo alguien quien aprendió ciencias básicas, las ensambla para entender un contexto, luego se expone a un ambiente clínico, es decir, puestas en escena con el paciente, para luego transformarse en un ejecutante de un montón de procesos. Existe entonces un estándar, se parecen todos los médicos. Me temo que no. No se parecen los egresados de una escuela a la de otra. Y una vez que llegan al ambiente clínico, al hospital, ahí empieza una homologación. Todas las escuelas caen en un ambiente de entrenamiento y empiezan a parecerse. Aquel quien egresó de una escuela de medicina sabe de posibilidad. En el hospital y oyendo todos los días y exponiéndose a toda la casuística, aprende de probabilidad. Entonces, dado que posibles son muchas cosas, pero probables son solo algunas, el médico aprende a hacer eso que él llama un diagnóstico diferencial. Los actuarios o todos los que se dedican a hacer análisis de datos en mercadotecnia, en ciencia, en política, en finanzas, en lo que sea, pues le llaman análisis discriminante, estamos hablando de lo mismo. El diagnóstico diferencial de un médico es un análisis discriminante y allí entra en juego el uso de la información. Esa información que una vez que se recluta, se estratifica, se ordena y se analiza, entra a juego de que, dado que está presente este dato más este y ausentes estos dos o tres, es tanto por ciento probable que esté presente esta enfermedad de aquellas no. Ese proceso de discernimiento, ese diagnóstico diferencial, es el desafío que todos los días se encara un médico. El segundo desafío es que cuando llega un paciente, él dice que viene por una causa, lo trajo aquí un cuadro de fiebre. Sin embargo, al mismo tiempo, esta es una paciente de 60 años que también tiene otros problemas que están dentro del contexto de padecimientos sin ser ellos por los que vino a consulta. El médico está obligado a entender todos los padecimientos que acompañan a la causa que vino a buscar, que lo hizo venir a buscar atención. Entender todos estos le explica y le concientiza al médico de que hay una codependencia del problema que lo trajo con el entorno de cosas que acompañan. De ahí que nunca hay un paciente idéntico al otro. Hay perfiles que se parecen. Entonces, el paciente que tiene varios achaques
y el problema que lo trajo a consulta es el verdadero perfil del día a día. Enfocarse a la causa que lo trajo es lo primero, y entender los que van a modificar la evolución es lo segundo, pero no es muy secundario, es obligado vincularlos. Entonces, el médico tiene una serie de cosas, independientemente que eso es el propósito primario de él, hacer diagnóstico, dar tratamiento y sentarse a evaluar para hacer proyecciones pronósticas. A la hora de entregar el producto de su trabajo, existe un mundo inmediato a su alrededor que está listo a exigirle resultados. Uno, pues podemos poner aquí, empezando por el grupo inicial de compromisos al que está ligado el médico en su quehacer diario, pues empieza con el paciente es quien vino a buscarlo. Ya sea a la orilla de la cama en un hospital o ya sea en una silla en un consultorio, el paciente es el pretexto inicial y este puente es el que inicia ese contacto. Esa química y esa relación que se desarrolla entre estos dos es distinta que la que se desarrolla. Aquí atrás hay uno o varios familiares que están observando el desempeño del médico, que no es el mismo, la misma perspectiva que tiene el interesado, que es el paciente. El médico debe estar vigilante a las dos porque ese tipo de comunicación establece un verdadero flujo de entendimiento y tiene que estar claro. El médico, independientemente de que su lenguaje sea claro, debe ser asertivo y además cuidadoso en sus alcances. Eso lo sabemos todos. El otro compromiso que hay, esta es una empresa de seguros con la que este paciente con frecuencia va a pedirle a que le haga un contrato en donde le dé soporte en los servicios médicos, y este paciente abriga la esperanza que este médico tenga vínculo con aquel, de suerte que esta información fluya entre los dos. Esto también es cierto en instituciones públicas de salud que no tienen que ser una empresa de seguros. Esto es nada más un rendidor de operaciones en los servicios que se aplican cuando éste dicta las instrucciones. Y el flujo entre estos dos depende de el desempeño que este médico tenga en los reportes que genera a que es la empresa de seguros, o el interesado pagador final de la evolución, periódicamente de la evolución de este paciente. Acá está otro que vigila el producto del trabajo, que este es el administrador del hospital donde el médico trabaja. Si este médico trae 15 cirugías al mes, este médico significa 3, 4 millones de pesos para este hospital, mientras que si trae una al año, pues significa algo menos. Pero este es un generador de movimientos que todos acaban en acciones y finalmente en dinero y en uso de recursos. Esta otra son las entidades normativas internacionales o nacionales de salud, que son los ministerios de salud o la Secretaría de Salud en nuestro caso, en donde estos hacen N preguntas, es inacabable. Quieren saber todo lo que hace el médico, cuántos pacientes vienen, de qué manera llegan, qué problemas suelen tener, en qué etapa de evolución llegan cuando vienen, cómo los ve el médico, cómo los atiende, cómo les va cuando los atienden, cuánto cuesta cuando los atiende, cuántos viven, cuánto viven, cuántos mueren, cuánto cuestan mientras se mueren. Es decir, estos reclutan información, la guardan, porque sobre estas instituciones viene todo el resto del mundo a averiguar qué está pasando en medicina en función de la información que este médico genera. ¿Y esa información para qué se usa? Hombre, se usa para inteligencia de negocios, que es necesario en función de las necesidades que está generando el médico. Él las genera, pero de la información que él genera depende el conocimiento de este otro. Las instituciones normativas de salud, entendiendo los problemas que suceden y las necesidades a resolver, también tienen que dictar puntos de normatividad y comportamiento para poder tener un entorno de cuidados y de orden. El SAT, yo creo que me lo voy a ahorrar, todo el mundo sabemos para qué es. Y este es pues ese vigilante de nuestro desempeño desde el punto de vista de tributo, que creo que en este momento es innecesario ir a fondo. Este que está aquí es probablemente el más importante
el más complejo, porque es el de los mismos colegas. Yo como médico aquí tengo que comunicarme con colegas acá sobre la evolución de porque con frecuencia necesito una interconsulta o la intervención de este médico que hace cosas que son para practicar o ejecutar como una cirugía o un procedimiento que no hago yo. Mi papel aquí es diagnóstico y acá va a estar un tratamiento que una vez ejecutado me lo regresa y yo reporto a todos lo que está pasando. Esto es heterogéneo. Así como dijimos al principio, dónde se hacen médicos y cómo funcionan todos los médicos después de pasar por una etapa de entrenamiento. Nos fabricamos un método personal, a veces artesanal, a veces mucho más instrumentado, en donde los que están criticando el desempeño de este médico, que a fin de cuentas todos están criticándolo, cada quien desde su esquina, y cada quien tiene una perspectiva, clínica y de vida, económica y de uso de recursos y pertinencia de él, de productividad, de normatividad, de producción económica, de comunicación, de aquí, es decir, una corte mexicana o una corte en cualquier lugar del mundo, trata de poner en orden todos los procesos y la propiedad con la que se llevan a cabo desde el ambiente de recursos civiles, penales, jurídicos de todo orden. Otro inciso es el de ambiente de investigación. La información que este médico genera está para, una vez generada, procesarse para hacer subpoblaciones de pacientes de un mismo tipo de problema bajo un mismo régimen de tratamiento para luego evaluar los tipos de evolución que cada cohorte o cada subpoblación sometida a un tratamiento, cómo le fue. Analizando eso, se aprende en forma recursiva cómo optimizar los métodos de tratamiento. Pero investigación sin una información bien estructurada, generada por el médico mismo, pues me temo que acaba en buena medida en ciencia ficción, porque mientras esta información no tenga estructura, no nos lleva a ningún lado que sea realmente puntualizable. Se necesita información muy estructurada, muy puntualizada, y actor, que es el médico al centro de todo esto, no recibió instrucciones puntuales, específicas, bien estructuradas cuando fue a la escuela de medicina. Cuando sale a los hospitales recibe algunas, pero cuando sale al mundo real no las ejecuta todas y no somos estándares en todos. Entonces, ¿cómo llegar a ser estándar? Hombre, faltan muchas herramientas y el propósito de esta plática es tener herramientas que ayuden a eficientar esos entregables a todas estas instancias. El último que está aquí, esto es algo que no existía, digamos, antes de internet, etcétera, o lo había un método de archivonomía, en donde guardábamos una cosa que se llamaban archivos muertos, que estaban en documentos, un papel o en microfilm, y había que ir a bucear en documentos para encontrar un dato relativo a la evolución, a un estado específico del paciente. Estos ahora se llaman almacenes o data warehouses, así se llaman, es en donde todo se centraliza, pero el acceso es instantáneo y el cruzamiento de la información de todas las entidades que los generan es alucinante cómo es capaz de suceder a la velocidad casi de la luz y tener respuestas instantáneas. Nos está pasando, todo el mundo tiene contacto, por ejemplo, con redes sociales, y eso es el estado de resultados de un montón de interacciones que nos traen al instante a entender el estado de las cosas en un momento dado. Un político puede sentir cuál es el estado de resultados de una actitud de un público en un momento que puede cambiar dentro de 2 horas después de esta o aquella noticia. Bueno, igual aquí pasa en medicina. Entonces, data warehouses han venido a cambiar el mundo y buena parte de la información que aquí se contiene nos tiene aquí intentando hoy hablar de inteligencia artificial, porque estos son los tributarios para que se pueda ejecutar. Afuera de este mundo inmediato que vigila el quehacer del médico, con sus entregables a todas estas instancias, tan rápido que se pueda, y cada uno en el lenguaje que cada una de estas instancias espera que lo entregue,
y con la parametrización que cada uno de estos espera que el médico use para entregarla, transforma obligadamente a este actor central, al médico, a alguien muy versátil que al ser una empresa de un solo hombre se le complica en su cabeza, y la inteligencia humana es lo más veloz que existe. Intentar remedar en los procesos de la inteligencia humana, pues, es exactamente de lo que queremos hoy hablar, y para luego ahorrarle algo que el médico considera en este momento trabajo sucio, o trabajo que son un montón de tareas chiquitas que siempre suele dejar para luego. Y yo estoy seguro, y todos los que hacemos algo estamos seguros de una cosa: no hay mejor descripción de trabajo pesado que muchas tareas chiquitas dejadas para luego. Después se ven todas iguales. Afuera de este círculo está otro círculo que vigila el producto del trabajo aquí está en lo individual, cómo se relaciona este con su mundo. Pero acá está la industria farmacéutica saliva por querer tener información. ¿Cuántos medicamentos usa? ¿Quién los aplica? ¿Qué tan frenética es su prescripción? No digamos más, esto es el centro de la atención de ellos. La industria es de mercado, cómo va a hacer promociones de todos los productos y servicios que se generan alrededor del quehacer y las cosas que éste genera. Los hospitales no dejan de ser una forma de industria, que un hospital, a fin de cuentas, ¿qué es? Es una galería de ventas. Es un edificio con muchos cuartos, adentro de los cuartos se venden productos y servicios. Y para que eso sea, pues hay un paquete de servicios por cada cuarto, que implica el cuarto, día, cama, un paquete de servicios de enfermería y un grupo de medicamentos y materiales básicos usables. Aparte de eso viene todo lo que el médico indica en su hoja de indicaciones diariamente. Entonces, en el mismo edificio, sale de su cuarto N veces durante el día a rayos X, al laboratorio, a fisioterapia, a quirófanos, a cualquier otra entidad propia de esa misma galería de procesos. Insumos médicos, materiales, productos, equipamiento, todo lo que va a ser necesario, la industria del equipo médico, todo esto, las industrias de laboratorios, está vigilante de qué necesita para intentar proveerlo. Entonces, es un mundo de información y querer que lo haga cada vez mejor. Conforme ese mundo crece, se le sale cada vez más de las manos al médico intentar hacerlo solo con ser inteligente. Inteligencia artificial, entonces, ¿qué es? ¿Es un recurso que va a desplazar al médico? Por el amor de Dios, claro que no. Inteligencia artificial es un comité de ayuda en tiempo real, las 24 horas, para el médico, para que él tenga tiempo de pensar, e inteligencia artificial va a hacer todo el trabajo secretarial, ejecutivo, intelectual, que él de otra manera tendría que hacer. Esa es la mejor forma de aterrizarlo. Entonces, ahora, ¿para qué el médico está allí? Pues el médico está para atender pacientes, y antiguamente, desde cuando el médico intentó empezar a atender pacientes, pues había curanderos. Estamos hasta la etapa de la edad de piedra, ¿verdad? Donde se acercaba después de la golpiza que le pegaba pues, el dinosaurio o el mamut al cazador, y lo tocaba, le aplicaba calor y le cantaba algunos cánticos y palabras de aliento. Luego, hasta la época de los 400 años antes de Cristo, empezó a haber una actitud, un cambio de una actitud con una postura racional que ya no se sustentaba en cosas sobrenaturales, ni en magia, ni en religión, ni en nada. No, empezó a pensar en que había perfiles de formas en cómo el paciente se enferma para empezar a definirlas como enfermedades y no como síntomas. Llegó hasta desde los 400 años antes de Cristo hasta los 1800, aparece alguien quien dice, o un grupo de ellos, Koch, Lister, Pasteur y todos ellos, llegan para decir, a ver, si las enfermedades tienen un anuncio, yo puedo intentar írmele adelante y prevenirla. Ahí empieza entonces una época en donde el médico empezó a tratar de entender su desempeño desde otro ángulo. Es decir, aquí tiene
un cambio en sus intenciones. Aumentar, ¿para qué estoy aquí? Para aumentar el tiempo de vida con calidad a la vida de su paciente, independientemente del estado de salud. Porque ¿qué pasó? ¿Qué nos trajo aquí? Los tiempos han cambiado también. Vámonos hasta 1950 y en México, por ejemplo, la sobrevida de un paciente. Las mujeres vivían 51 años en 1950, esa era la expectancia de vida en México. Ahorita las paisanas viven prácticamente 79, 80 años como masa de población. Ahora, en 2024, si analizamos las causas de muertes y qué ha pasado, ¿por qué viven más? Por lo que ustedes quieran. Viven más porque hay más recursos, hay más información, la gente se atreve más, la gente tiene más acceso a la información. Hay una revolución, hay un cambio y el mundo cambió. Las escuelas de medicina deben en paralelo cambiar en habilitar a los médicos y acostumbrarlos a pensar que ellos van a ser un proveedor de soluciones que debe estar provisto de un montón de recursos para afrontar esto. Antiguamente, por ejemplo, las causas de muerte, si aquí vemos qué ha pasado con la población en la gráfica de arriba a la izquierda, se ve que la población de base muy joven, de base joven y de una punta de pues, mayores, de más viejos, empieza a cambiar conforme más cambia, envejecen más, viven más, y hay un desequilibrio en la distribución de la población en áreas urbanas y rurales, nacen menos niños, y esto con mucha frecuencia en la historia del hombre ha pasado en que hay una expansión de la edad avanzada, y periódicamente hay pandemias o catástrofes, acabamos de pasar por una, en que esta parte se desploma sin un soporte afuera y vuelve a quedar más o menos reconfigurada. Sin embargo, las causas de muerte antiguas ya no son así porque ahora hay soluciones para ella. Las causas eran enfermedades de la infancia, paludismo, neumonías, diarreas, accidentes, causas de violencia, etc. Cosas que ahora la gente ya no son estas las causas de muerte. Actualmente la mayoría de las enfermedades tienen carácter crónico, tienen un mayor costo, pasan por periodos muy largos sin tener expresión sintomática, es decir, unos periodos largos de estar enfermo, pero tener evolución crónica asintomática, inaparente. Eso suele confundirse muy fácilmente con un paciente asintomático con el verdaderamente sano. Y la población, gente circulando en la calle con achaques tolerados inaparentes, es la regla. Entonces, si son enfermedades crónicas degenerativas, el concepto de salud y enfermedad tradicional, pues ya no se aplica en cosas que eran de una sola causa, sino el modelo intuitivo que usábamos entonces, resulta en errores muy costosos, en querer aplicarlo, el mismo abordaje, el mismo estilo de atención, ahora que se trata de enfermedades crónicas que ya no tienen una sola causa, o transmisibles o unifactoriales. El concepto tradicional de prevención, cuando se aplica a las enfermedades crónicas que no son transmitibles o unifactoriales, en realidad es un tratamiento, la mayor de las veces, de esa fase asintomática inaparente de la enfermedad. Entonces, en concreto, las enfermedades crónicas no transmisibles son diferentes de las enfermedades transmisibles o unifactoriales. Y aquí hago un paréntesis porque voy a usar con el extraordinario agradecimiento que le tengo a uno de mis más queridos amigos y maestros, don Luis Alcocer Díaz Barreiro, uno de los maestros más célebres que tenemos en México en medicina interna y cardiología. Esta es una diapositiva prestada y estoy usando uno de los razonamientos centrales usados en una de las pláticas finales del Congreso Nacional de Medicina Interna del año pasado. Esta concientización dice, las enfermedades unifactoriales o transmisibles difieren de las que no son transmisibles, en que las transmisibles o unifactoriales tienen una causa externa, no sale del paciente, lo afectan desde afuera. Las transmisibles son endógenas, vienen de adentro. El medio externo y las condiciones externas solo son factores que la modulan, la aceleran o la enlentecen. Las transmisibles se presentan en forma de suceso, las otras no, las otras son procesos. Es la mezcla de un grupo de cosas ensambladas entre sí
cuyos componentes tienen codependencia el uno con el otro, no son entidades independientes. Las transmisibles suelen ser unifactoriales, las otras siempre son multifactoriales. Las transmisibles unifactoriales frecuentemente son curables. Las otras, la mayoría de los casos, solo son modificables. Es decir, no estamos hablando de que nuestra forma de abordar puede seguir siendo la misma. Es un ensayo de mucho riesgo, de mucho peligro, querer considerar este entorno de las enfermedades crónicas como si fueran el conjunto de 5 cosas por separado, independientes, sin sin vínculo de causa y efecto las unas con las otras, y las podemos seguir atendiendo como atendíamos 5 cosas unifactoriales antiguamente. Es decir, dicho coloquialmente, si yo tengo 5 problemas, levanto 4, se me cae 1, levanto 3, se me caen 2, nunca los tengo todos arriba. Debo estar vigilante de cuál es el factor de causa de fondo, entender cuáles son los otros como efecto. Hablar de causa para entender los efectos es la obligación del médico. Es entonces, ¿por qué hablar de todo esto cuando queríamos hablar de inteligencia artificial? Pues porque tenemos que pensar en una forma distinta de cómo abordar las cosas, porque intentar seguir atendiéndolas como unifactoriales es un error de proceso, costoso, ineficaz y peligroso en la mayor de los casos. El proceso de aprendizaje de la mente humana costó mucho tiempo y empezó los intentos tan temprano como 1959, después de la Segunda Guerra Mundial, en tratar de entender cómo piensa el hombre, cuál es el proceso de aprendizaje, y al tener la comprensión de que aquí hay un problema, la otra es entenderlo, digerirlo, racionalizarlo, hacerlo parte y adoptarlo y empezar a funcionar como él, y luego empezar a cómo gestionar su instrumentación, su implementación. Esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Entonces, el razonamiento clínico del médico para hablar de inteligencia artificial y luego intentar automatizar los procesos de una manera pues confiable, empezó, podemos conceptuarla de esta manera. Hay 3 formas de estadificar o de entender etapas de cómo aprende el humano. La del principiante es el que tiene un montón de datos, algunos datos dispersos, no los conoce por separado, no conoce su vínculo. El otro, el que ya se metió a internet, ya empezó a leer, ya empezó a ver que hay muchas cosas sueltas ahí que pueden aludir al tema que le interesa, pero cuando estos pedazos de información están sueltos sin vínculo de causa y efecto, pues si uno le sacude la cabeza, pues le suena como maraca al paciente, porque son muchos pedazos que son inconexos entre sí, no dan cuerpo de disciplina, de entendimiento de nada. Este es ya otra etapa de entendimiento. Este ya leyó, ya fue a la escuela, ya aprendió, ya entiende que hay vínculos de causa y efecto. Lo que no tiene aquí claro es qué codependencia obligada tiene este con aquel. Sabe que hay algún vínculo. Este es el estudiante de medicina que está a punto de entrar a los hospitales y todavía tiene un montón de información como posibles, pero no sabe cuál es la más probable. Y cuando entra a un hospital, el proceso de aprendizaje es justamente transformarse en un analista y tomador de decisiones, entendiendo la diferencia entre posibilidad y probabilidad. Este acá es ya un médico que está estructurándose, ya entró a la práctica, ya entiende de causas, por lo menos en forma binaria. Y si sí lo hago, ¿qué? Y si no lo hago, ¿qué? Cuando hice esto, ¿para dónde procedo? Si no, ¿para dónde me voy? Es decir, estas son decisiones de un sí o un no. Y para efectos de aprendizaje y de saber que existe estructura, esto es el ejercicio que todos hemos intentado en rutas críticas. Pero la vida no es de decisiones binarias, sino que la vida es de decisiones que tienen un 1 o un 0, no. Pueden ser de 1 a un 10 o de 1 a un 100 las posibilidades de respuesta, y ahora se vuelve una lógica turbia, así le llaman. Pero el que verdaderamente acaba entendiendo los vínculos de ese perfil de conocimiento que éste tenía aplicado a una población,
ya ha aplicado ese entendimiento muchas veces y es capaz de, una vez entendiendo un perfil de una enfermedad y el lugar en donde está, el grupo de sexo y edad, el entorno del que viene y el tiempo de evolución y la forma en la que lo ve, ya puede brincar desde este punto hasta acá porque ahora conoce perfiles bien ponderados. Ese es un nivel de experto o de expertise que representa el fogueo, es decir, la ponderación de cada elemento de juicio para de veras tener la seguridad de brincar esos pasos. Este intento de explicarlo entonces nos lleva a un resumen de la historia de la interpretación de la realidad que desde que el médico empezó a intentar ayudar ha pasado por todas estas etapas. Esto fue en la Edad de Piedra, instinto, magia, religión, todo esto pasó a la época de la filosofía, que ya tenía una era de pensamiento ilustrado con una serie de inferencias que después, esto fue 400 años antes de Cristo, esto es en los 1800, y aquí empieza el método científico en donde hay observación, experimentación y empieza el uso de instrumentos. Estos generan información y ahora la información requiere un almacenamiento y un proceso, y ahora esto nos lleva a el uso de instrumentos que confían en medidas de tendencia central y dispersión, etcétera, para agrupar la información y aprender a entenderla. Henos aquí, en esta etapa estamos. Y aquí es donde hay que voltear para adentro para ver a dónde llegamos, y estamos en una etapa, ya que la etapa de la información ha requerido instrumentos para manejarla. Aquí han aparecido las computadoras desde las etapas tempranas en los 1940 hasta cómo ha evolucionado según los sistemas se han hecho más sofisticados y se han hecho más veloces y más precisas. Eso, sin embargo, no ha sido suficiente porque esto nos ha llevado a entender, y la revolución verdadera en este concepto empezó desde 1994-95 cuando se hizo la publicación del genoma humano. ¿Y esto por qué viene a colación? Bueno, el genoma humano resulta ser el manual de procedimientos en donde está escrita toda la información de la entidad que significa el cuerpo humano, por hablar del cuerpo humano, de todos los seres vivos. El cuerpo humano es lo que nos ocupa aquí, y bueno, si el cuerpo humano es una empresa, con todos los departamentos que una empresa tiene adentro, pues el manual de procedimientos que dice quién es quién dentro de la empresa y cómo se vincula con todos los demás y a qué departamento corresponde y cuál es el profesiograma de cada uno, ahí está escrito. Pero no se detiene allí. Una empresa grande, bien estructurada, de calidad mundial, sabe que su manual de procedimientos del año pasado, este año es obsoleto, porque no se detiene, sigue creciendo. Todo proceso nuevo afecta y pega en todas las esquinas de la empresa. Es decir, aprende, se ajusta, es resiliente, aguanta. Entonces, el cuerpo humano tiene esa hechura y hay que saber aprender a seguirlo en sus cambios y en su autoadaptación a esa evolución ontológica que ha venido teniendo. Entonces, ya no se vuelve tan sencillo tratar de hacer todo en una sola cabeza, sino ahora sí, tenemos que pensar en herramientas confiables, rápidas, precisas, para pensar en eficacia y luego ser capaces de pensar en efectividad. Aparece entonces la imagen en el ambiente de eso que le llaman la era de la precisión. Ya que tenemos el manual de procedimientos escrito, sabemos cómo leerlo, pues sabemos ver el mapeo de las causas que nos llevan a entender los efectos cuando algo se descompone en el cuerpo humano. Bueno, hablen con un genetista y él parece tener siempre, por lo menos hipotéticamente, la respuesta de todas las enfermedades que nos afectan. Es apasionante oír hablar a los genetistas en un congreso. Hablan un sublenguaje que no todos los médicos entendemos, pero eso es una obligación nuestra. Aquí esto nos trae a una inteligencia artificial que ya se mete a analizar ese manual de procedimientos. Hay un montón de datos que tienen que pasar por cruce y aquí aparecen máquinas que aprenden y máquinas que ayudan a razonar. Entonces,
Las diferencias conceptuales en los modelos de práctica médica es cuando uno tiene que analizar probabilidad. Antes de llegar a medicina de precisión, analicemos dónde estamos. Estamos en la etapa de la medicina basada en evidencias. Esa medicina basada en evidencias nos ha traído a una condición de aceptar el estado de resultados de los procesos que utilizamos. Recursos de cálculo probabilístico que tienen muchas variables. Estas variables se ayudan a identificar pues bondades diagnósticas de cada elemento de juicio que está, ayuda a ponderarlo y luego para mezclarlos, para hacer ensayos de mezclando un concepto con el otro, va aumentando la probabilidad de acierto. Y entonces, de empezar con promedios y varianzas y pensamiento estadístico, empezamos a también usar valores predictivos, que es como funciona la mente humana, es como dijimos al principio, dado que está presente A más B más C y ausentes X y Y, es tanto por ciento probable que se trate de la enfermedad, así estamos. Y nos preciamos entonces de que al analizar poblaciones, sabemos el grueso de la población, cómo se comporta, y está muy interesante. Aquí hago un paréntesis en donde al hacer este tipo de abordaje es muy útil y es permisible cuando se trate de objetos o de dinero, pensar en un 80-20 o en un 95-5, digamos 95 de acierto y un 5% de error que vamos a llamarle estándar. Pero cuando se trata de vidas, el error estándar no está tan bienvenido. Si se trata de mi esposo o mi hijo, no quisiera ser parte de ese error estándar. Entonces, pues no está tan sencillo trasladar lo que en farmacoeconomía es muy útil, o en estadística es muy útil para entender tendencias, a la hora de aplicarlo a la conservación o pérdida de vidas humanas. La medicina basada en evidencia nos ha traído a una cosa, que esto se lo agradezco a el filósofo que nos ayuda a pensar. Esto es don Luis Alcocer Díaz Barreiro, hizo este énfasis sobre volteando hacia adentro en un análisis frío, con la cabeza fría. ¿En dónde estamos? Estamos en la época de la medicina basada en evidencias que, al conocer perfiles que contienen un grupo de características, nos llevan a hacer un ensayo clínico. Hablemos de colesterol. El uso de estatinas al manejar las cifras de colesterol nos ha llevado a este punto. Después de 30, 40 años de ensayos, ya sabemos una cosa. Al usar estatinas y ezetimiba y esta y aquella cosa, ya logramos que a 10 años la disminución de la mortalidad a 10 años ha sido un 40% definitivamente. Oye, ¿y el resto, el otro 60 qué? Bueno, tuvo algún beneficio, pero no igual que el otro. Disminuimos el riesgo en un 38, un 42%, y en los demás, bueno, tenemos todavía, como es un entorno multivariado, es parte del riesgo residual. A ver, en un acto de honestidad residual va a ser siempre 40 comparado con un 60. Esto es más complejo, pero no es el objeto de esta plática. Riesgo residual es una cosa que aquel quien utiliza medidas de tendencia central y dispersión para agrupar y entender un concepto, nos quedamos con una cosa que el que sabe analizar resultados dice, a ver, si vamos a utilizar este enfoque, me dijiste que lograste 40% de sobrevida a 10 años y modificaste lo que antes era una morbimortalidad de tal manera, mejoró en tal manera. Entonces, el número necesario a tratar, es decir, para poder crear eso que los que analizan números llaman unidad adicional de eficacia, ¿cuántos pacientes son necesarios tratar con ese abordaje para lograr que de veras uno viva y no lo afecte nada del todo este concepto? Bueno, 38 pacientes para que uno se salve. Oye, pero es un dispendio excesivamente grande, 38 para que uno se salve. Sí, pero los demás tuvieron algún beneficio. Entonces, dimensiona el grado de eficacia cuando estamos hablando de un medicamento. Expresa el grado de esfuerzo necesario para conseguir una unidad adicional de eficacia, ciertamente. Es útil para cálculos en farmacoeconomía o en estadística de otro orden, pero no en vidas. Entonces, nuestro problema con medidas de tendencia central y
dispersión y cálculos probabilísticos es que siempre existe el que sabe analizar, dice, bueno, ¿y cuál es el número necesario a tratar para que me convence de que tu forma de pensar es la correcta? Estamos allí. Ahora, medicina intuitiva, que es la nuestra, y medicina basada en evidencias, que es a la que llegamos, se ve caricaturizado así. El tratamiento clásico es dar este medicamento a estos. Por ejemplo, metformina a todos los que tengan resistencia a la insulina. Y este medicamento puede ser un SGLT2, un GLP-1, acá puede ser un glitazar, etcétera, ¿no? Acá una estatina, etcétera. Eso es el abordaje clásico y el enfoque personalizado según el perfil de cada uno de estos. La medicina intuitiva, basada en evidencias, tiene un fenotipo que confía en unos cuantos rasgos que sentimos que están bien analizados y bien ponderados y nos permite hablar de un perfil. La medicina de precisión analiza las características clínicas, el perfil biológico íntimo del paciente y las bases moleculares que lo explican. Por lo tanto, cuando apareció el genoma, el conocer el manual de procedimientos nos explica el por qué se desarrolla el colesterol, por qué aparece resistencia a la insulina, por qué se detona estrés oxidativo, por qué aparece desarreglo de la función endotelial de los vasos y por qué acaba en enfermedad vascular el tener resistencia a la insulina y ser diabético. Es decir, sinónimo de enfermedad vascular. Bueno, esto está escrito en el ambiente porque es una causa de fondo heredo familiar el tener resistencia a la insulina y hay condiciones del entorno que la aceleran o la detienen, pero no es casual, eso es heredo familiar, está escrito en el genoma. Entonces, el genoma nos trajo a una cosa, genómica nos llevó a entender la producción de un grupo de cosas que se expresan en proteínas, a proteómica nos llevó, y de proteómica acabamos en una disciplina que se llama metabolómica, es decir, esa que si proteínas es un grupo de sustancias que se enlazan entre sí, el resultado final se llama metabolismo. La industria de la transformación, que metabolismo se llama, se desarrolla a cabo de un grupo de procesos que se llama transcripción, entonces de genómica a proteómica, de proteómica a metabolómica, de metabolómica a transcriptómica. Es un sublenguaje que suena un poco foráneo, de foráneo no tiene nada, es como se habla en genética. Los objetivos entonces, recordemos, de la medicina que admite, la medicina basada en evidencia admite riesgos residuales y funcionamos con él. Es ahí donde estamos ahora. La medicina de precisión, si la medicina basada en evidencias que admite riesgos residuales, el número necesario a tratar son 38 para que uno se salve, en medicina de precisión no existe riesgo residual, el número necesario a tratar es 1. A ver, doctor, pero medicina de precisión es brutalmente cara. Sí, yo no digo nada en contra. Analicemos qué es más caro. Si el trabajar admitiendo que tratar a 38 pacientes para que uno se salve y el fiasco relativo que significamos para los otros 38 y no ese 1, traigamos todo hasta la línea de dinero y pongámoslo en contexto y comparémoslo contra lo que implica el gasto que se hace para hacer medicina de precisión. Estoy seguro, y ahí hay mucho que afirma, de que va a ser más barato hacer medicina de precisión, es más concisa, es más precisa, es más rápida, es más barata y ofrece una cosa que no ofrecemos obligadamente en este momento: efectividad. De ser eficiente, llegar a ser eficaz como estamos ahora, efectividad es ser un proveedor de soluciones. Entonces, pues, esta primera etapa de nuestra agenda del día de hoy nos trae a una disyuntiva: el estado actual de medicina y la de precisión. Medicina actual que confía en un paciente promedio que recibe un tratamiento estándar, parte de él mejora resultados, otros se ve que es indiferente, no es benéfico, y en otro tenemos concretos efectos adversos. Mientras que aquel que en medicina de precisión pasa por un escrutinio, un filtro donde se analiza el perfil genético del paciente, se conocen las idiosincrasias de qué sí puede pasar, qué no puede pasar, qué medicamentos sí va a funcionar y cuál no va a funcionar, qué entorno de estilo de vida tiene y dónde vive y qué características
de comportamiento tiene, higiénicos y de comportamiento el paciente, y qué características étnicas tiene, para que el ensamble de todo este mosaico nos lleve a la realidad íntima que expresa la realidad de este paciente, para luego tener una propuesta de un medicamento concreto que concreta soluciones, otro que coadyuva y sinergiza y hace más eficaz y ayuda a efectividad, y el otro, cuando hubieran efectos adversos, tenemos concretamente cómo obviarlos. Esa es la gran diferencia del uno y el otro. Entonces, vamos a entrar a una segunda parte. Ahora sí, ¿qué es inteligencia artificial? Hasta ahorita, es muy mi personal opinión, no tenía sentido hablar de inteligencia artificial si no teníamos una disyuntiva crítica en la que estamos en este momento en medicina, que nos obliga a tener que pensar en una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de implementación, para la que, ahora sí, hablando de inteligencia artificial, vamos a ver cómo se desarrolló, dónde estamos, y vamos a ver qué nos ofrece como todo un entorno de especialistas a nuestras órdenes, las 24 horas, con gran velocidad y con un ínfimo costo económico, de cómo sacar adelante todos los contratiempos a los que nos enfrentamos cuando tenemos un paciente complejo. ¿Y cuántos pacientes complejos tenemos? Complejos somos todos, porque estamos en el mismo mundo y estamos sujetos a muchas cosas que un paciente nunca es idéntico al otro. Aunque se parezcan en perfiles, los abordajes son diferentes. Dicho eso, entonces, tenemos hablar de inteligencia artificial, hablando ya de la estructura de cómo nació, cómo corrió y en dónde está, pues es prudente tener una definición de un glosario de conceptos. ¿Qué quiere decir toda esa palabrería? Y dentro de ellas, las bases de los conceptos de los que queremos hablar. ¿Cómo empezó esto? Pues empezó con la documentación, es decir, todos conocemos una documentación con una sábana de datos como una hoja de Excel, y esa ya es una documentación en donde se van poniendo en los renglones paciente número 1, paciente número 2, 3, 4, 5, 6, cada renglón es un paciente. Y en las columnas, cada detalle del paciente. Y esos son grupos de datos, uno de ellos son pues datos de orden demográfico, quién es el paciente, nombre, apellido, sexo, edad, talla, bla, 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 origen, sistema de servicios de salud, identificadores personales, etc. Luego siguen un grupo de datos que para eso hay un código internacional donde uno clasifica. Las enfermedades tienen un nombre y un apellido, y eso pertenece a un código internacional. Ha habido muchas tentativas de cómo calificar las enfermedades, así como hay en una empresa un catálogo de productos y servicios. Igual, la Organización Mundial de la Salud tiene un catálogo de enfermedades que siguen una codificación y se dividen en N especialidades, alrededor de 21 especialidades y formas mal definidas que tienen también sus capítulos. Y para cada una entonces se abre un árbol de clasificación de las enfermedades. De esa manera, el mismo código I10X, por ejemplo, es hipertensión aquí, igual que en China, igual que en cualquier lado del mundo. Allí, entonces, solo con ver el código internacional sabe uno a qué alude esa nota que estoy yo leyendo. De allí, ya que hablamos de enfermedades calificables, si estamos hablando de una enfermedad, pues, y sugerencias y cosas que yo voy a generarle en un plan de tratamiento al paciente. Esos son códigos de productos y servicios que son códigos que también internacionalmente están definidos y se utilizan como lenguaje común internacional. Ya dado que tengo esta enfermedad y la coexistencia de esta enfermedad con esta otra, con esta otra y con esta otra, yo me dedico a ver adultos mayores. El promedio de mi población en mi consultorio, digamos, son 60 más menos 15 años. Es el grueso de la población que entra por mi puerta. Y yo tengo entonces, si lo separo en hombres y mujeres, si es señora va a tener 4 problemas y la paciente ya tiene 60 años, por lo menos 4 problemas. Y si es hombre, va a tener 3, obligado, y tiene derecho a tener más. Entonces,
Cada uno de esos requiere una descripción, es decir, cómo empezó, dónde está, qué cosas objetivas me dicen que está allí, me lo comprueban, luego qué pienso de esas cosas y luego qué pienso hacer por cada de esas cosas. Puesto en lenguaje ordinario, cuando el paciente me habla de él y yo trato de abordarlo, básicamente es qué me dice, de eso que me dice, qué es lo que yo veo, de esas dos, qué es lo que yo creo, y con esas tres, qué es lo que yo planteo. ¿Qué me dicen? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que creo? ¿Y qué es lo que planteo? Es subjetivo, objetivo, análisis y plan. Ese es un sistema muy viejo que viene con el método científico. SOAP, SOAP, le dicen acá en medicina, pero eso no se generó en medicina. Eso es solo el método científico traído a un esquema de orden de cómo se describen las cosas. En medicina se hace así y eso permite que el médico tenga una rutina. En toda su entrevista aterriza su información en cada uno de estos bloques y así permite tener un expediente. Después de tener, digamos que 10,000 expedientes, todos procesados de la misma manera, todos codificados con el mismo esquema y todos los productos y servicios en cada problema enlistados, entonces me entrego una estructura de causas que me justifican el uso de este grupo de productos y servicios aplicables. De este achaque cuelgan este grupo de productos y servicios, de este otro, estos otros y así sucesivamente. Y así yo sé, cuando quiero presentarle este colgajo, este móvil de cosas a una empresa de seguros o a cualquier entidad que dice, a ver, ¿qué has hecho con él? ¿Cuándo se lo diste? ¿Cómo se lo diste? ¿Por qué se lo diste? ¿Cuánto costó? ¿Cómo le fue? Ahora podemos irnos en retrospectiva a analizar. Eso pues es un esquema de orden muy viejo de medicina y que todas las empresas de servicios de salud utilizan en sus documentos de expediente médico, en papel o ya manejados en un ambiente electrónico. Manejarlos en un ambiente electrónico lo único que hace es que permite hacer simultaneidad de procesos y velocidad enorme y pues, procesos muy rápidos para llegar a conclusiones. Entonces, esa es una base de datos, ese es un expediente médico electrónico como ejemplo de una base de datos. Base de conocimiento, cuando yo ya tengo a todos los médicos, digamos, en todo el estado de Jalisco, todos usando el mismo esquema y a todos usando código internacional y código de productos y servicios, ahora yo tengo áreas del estado de Jalisco que padecen de ciertas cosas que otras áreas del estado de Jalisco no padecen. Es decir, hay idiosincrasias de tipo epidemiológico que pasan en unas zonas más que otras. Hace 3 semanas hablábamos de dengue y hay zonas endémicas y hay zonas hiperendémicas de dengue en zonas que tienen sus particularidades geográficas y por entorno en donde se da más esa enfermedad que en las demás. Entonces ya pueden hacer estratificación y un mapeo de patologías y así darle brújula al quehacer de la Secretaría de Salud o a los ministerios de salud de cómo enfocarse los recursos en la aplicación de recursos y campañas de manejo en las distintas zonas, porque todos los médicos estamos tributando una información coherente, congruente, con todo y código postal en los identificadores del paciente, que nos permiten ver que tal padecimiento hace muchísimo más ruido en aquella zona que en todas las demás. Eso es aplicable tanto en epidemiología como en lo que corresponde a origen y aplicación de recursos en el manejo de medicamentos y naturalmente a toda la farmacoeconomía y a toda la economía y la inteligencia de negocios en que acaba este tema, independientemente de todas las cosas que son servicio, impacto humano, etc. Entonces, de tener cada médico una base de datos y tener a todos los médicos unidos y entendido que cada uno de los que tiene, aunque usado el mismo método, tienen idiosincrasias distintas, para yo entender a todo el estado de Jalisco, yo ya tengo entonces una estratificación de todo y yo empiezo a hacer factores de corrección y a hacer una homologación de mi epidemiología y todo mi mapa de necesidades. Ahora ya no nomás es una base de datos, es una base de conocimientos de la que puedo extraer indicadores con los que yo puedo identificar
una serie de problemas. Estas bases de conocimientos pasaron a un ambiente de redes neuronales. Esas redes neuronales eran un grupo de máquinas grandes ensambladas entre sí, las que hacían procesos de meter a juicio cada elemento de juicio, meterlo a análisis en ambientes de bases de conocimiento e ir averiguando en cada lugar el valor de cada variable, y hasta que ese valor se ponderaba, se le daba una calificación como función discriminante, y esa función discriminante decía: esta función discriminante tiene tal valor en tal municipio que no lo tienen los demás, y va tomando importancia porque el dato aislado es un prejuicio pero con cierto valor ya ponderado. Cuando yo junto muchos elementos de juicio ya ponderados, ya hago un algoritmo, ya hago una mecanización, y dado que está presente este más este más este, se pondera la probabilidad que se trate de esa enfermedad más que de personas. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas que pueden parecerse, como es dengue o zika o chikungunya, o cualquier otra forma de enfermedad viral que puede ser transmitida por un vector. Eso es un ejemplo rápido. Ahora, de redes neuronales ayudan a identificar a tal nivel de detalle todos los elementos de juicio, todas las variables que están metidas a ponderación. Con las variables ya ponderadas se hacen algoritmos. Con las mezclas de algoritmos se hacen reglas. Con un grupo de reglas ensambladas entre sí se generan leyes. Y con leyes, en leyes es en lo que se sustenta inteligencia artificial. Ahora, inteligencia artificial es decir mucho. Vamos a entrar para ver cómo están las estructuras. Ahí están entonces, esta es nuestra agenda, y bases de datos, ya hablamos de ella. ¿Qué aplicabilidad tiene? Pues el almacenamiento y gestión de los datos del paciente, y facilita la investigación. Bases de conocimiento, ya dijimos, todas ensambladas entre sí me dan un contexto que me ayudan a entender un entorno, y ya me hablan de aplicabilidad para poder empezar a usar en sistemas expertos, asistencia en la toma de decisiones y mejorar precisión y consistencia en los diagnósticos. Ya tenemos entonces redes neuronales que acabamos de decir, son modelos computacionales inspirados en cómo funciona el cerebro. ¿Qué es un cerebro? Pues todos tenemos uno. ¿Y qué hace ese? Es desconfiado. Le planteo una condición y la mete a juicio hasta que le quita las verdades, y le quita la verdad aparente hasta que la deja en su estado natural de realidad. Pasa por un escrutinio. El objetivo es de redes neuronales imitar la capacidad del cerebro para aprender, pasando por juicios discriminantes. Y la aplicabilidad en medicina es el análisis de imágenes, ya enorme, imágenes médicas, resultados clínicos, diagnóstico de enfermedades complejas. Llega a cosa en donde se forma un entorno de actividades que necesita, cuando alguien va a hacer un ensayo, una investigación, y tiene una prueba que va a aplicar para intentar identificar un problema que está buscando, antes que meter a juego su prueba, tiene que hacerle obligadamente las pruebas necesarias a su prueba. Es decir, probando la prueba para definir sus bondades, para luego probarla en el estudio. Probando una prueba, probando un estudio, son los pasos naturales en donde aquel que aprende con experiencia. Y si todos tuviéramos que resumir qué es experiencia, la experiencia es un costal de errores que todos hemos hecho y lo traemos a cuestas, porque no la tiene el que nunca los ha hecho. No tiene la experiencia el que nunca ha hecho los errores. Esa es una máxima muy, muy popular. Pero entonces apareció aquello que significaba, si yo tengo un universo conocido de 10,000 pacientes que tienen el mismo diagnóstico y los tengo comprobados con todos los elementos de juicio y comprobantes, con biopsia, con todos los estudios que comprueban que la enfermedad estaba allí, y si yo tengo 10,000 de esos pacientes y los meto en una matriz de datos, yo sé que todos la tienen. Ya no estoy probando a ver si el diagnóstico está allí. No, estoy probando a los elementos de juicio que estoy metiendo a prueba y los meto de uno por uno a ver, dado que está presente, cuántas veces este dato por separado identificó que el problema estaba. Luego junto 2, luego junto 3, luego junto 4, hago algoritmos, luego con algoritmos hago reglas, y luego con reglas hago leyes y las vuelvo a meter a juego. Allí
Machine Learning es donde nos ayudó, utilizando sistemas expertos, sistemas de inteligencia artificial administrados, es decir, aquellos quienes tienen un universo conocido en los que yo puedo meter a prueba y tengo la certeza que el problema que yo busco está allí. Lo que estoy probando es la precisión de identificación de mis variables. Aparece entonces otra, en donde ya no hace falta, para ciertos temas, aquella que requiere sistemas administrados, sino que es Deep Learning, aquella que ya tiene discernimiento suficiente con un índice de precisión que difícilmente lo podemos negar, y ya se está aplicando ahora, no en un universo conocido. Ahora me salgo a la calle y a lo que yo me encuentre se lo aplico y dice, no, este no. Tiene poder de discernimiento y ya no estamos probando la prueba, estamos metiendo la prueba en el mundo real. La definición de este es un subcampo de Machine Learning con redes neuronales profundas. Tiene muchas capas en las que, por las que hace pasar la información para ponderarla, la mete a Machine Learning para luego usarla en el mundo real. El objetivo es aprender representaciones jerárquicas y complejas de la información, y naturalmente que la aplicabilidad en medicina es detección precisa de enfermedades en imágenes médicas, en análisis de secuencias genómicas, por ejemplo, o en sistemas autónomos para diagnóstico y tratamiento. Un sistema autónomo que me dice, no te me distraigas, vete por acá, etcétera, no pierdas tiempo, este recurso no lo uses, este ya demostró no servir tanto como este otro. El tiempo, los recursos, los costos y los riesgos de usarlos son muchos, vete por aquí. Esa gran ayuda está allí, pero con información ponderada. ¿En qué difiere entonces? Aquí es un paréntesis bien importante para hacer. ¿En qué difiere una sobria, con toda esa información, con 40 o 50 años de experiencia y que tiene eso que le llaman colmillo afilado de un sistema de estos de Deep Learning? Él confía en su información que tiene usada y ponderada en el ambiente donde ha trabajado, en el tiempo que ha trabajado. Y el médico tiene algunas relativas desventajas que las máquinas no tienen. 1, el factor cansancio. 2, el factor frustración. El factor distracción. Y el factor que tiene que ver con un juicio de identidad de la información usada en donde debió usarse, y que esa información, él creció en un ambiente donde estaba acostumbrado a ver que tales cosas se perfilaban de esta manera. El ejemplo mejor es médico entrenado en México en un ambiente donde hay enfermedades muy conocidas. Digamos, les presento el caso rápido de un hombre de 30 años que no tiene historia de estar enfermo, que se viene a mi consultorio y dice, oiga, tengo 8 horas de estar enfermo, yo estaba bien antes. Tengo diarrea, tengo dolor de retorcijones terribles, tengo presencia de moco y sangre en las vacaciones y no tengo fiebre, pero tengo un poco de náuseas. Pero a ver, tienes un problema disentérico, así se llama eso. Seguramente tienes amibas. Y bueno, sí es cierto que una disentería amibiana puede dar una cosa que tiene todas esas características, diarrea, moco y sangre, retorcijones y todo eso. Eso, sin embargo, puesto en el centro de Europa, puede que en Alemania ni las conozcan, y allá se tratara en un momento dado de algo que se parece, que es una colitis ulcerativa crónica inespecífica en fase aguda, y que se puede parecer en un mismo perfil. Si me lo llevo al sur de África, puede que sea un espongiloidiasis o alguna otra cosa. Me la traigo al centro de las Antillas y ahí puede que sea un sprue tropical en fase aguda. Si me lo traigo a las bases de los volcanes, allá en Amecameca, en México, donde todo el mundo toma pulque, bueno, pues ahí sí puede que sean unas amibas porque hay contaminación de las aguas por la forma en la que se hace el pulque, ¿verdad? Entonces, posible y probable. El mismo perfil, el mismo cuadro clínico, el mismo grupo de edad, el mismo perfil de individuo que tiene distintas causas, distinta morbimortalidad asociada al problema que trae, distintos tratamientos, distintos costos, mismo problema. Bueno, eso significa discernimiento, y eso significa discernimiento de la información extraída en un solo sitio que solo sirve para ese sitio. Bueno, esos factores de corrección y ese entendimiento Deep Learning ya no tiene que pasar por él, ya lo sabe.
porque todas las etapas previas, porque los procesos de información pasaron, ya se lo dejaron ver, y dejaron ver aspectos epidemiológicos, ecológicos, mestizaje, ambientes económicos, nutricionales, prevalencias de enfermedades de salud que lo hacen más proclive. Todo eso ya estuvo expuesto. Entonces, de nuevo, la mente humana tiene unas limitaciones cuando ya se trata de saber que tiene un sesgo en su entendimiento de las cosas por estar acostumbrado a saber que donde él ha vivido así son las cosas. La otra es frustración, cansancio, distracción, sueño o hastío. Las máquinas no lo tienen. Entonces, ¿qué tendrán las máquinas? Probablemente siempre una desventaja de actualización de un montón de cosas. Claro, no están encima de nosotros, no van a ser siempre un recurso que nos va a ayudar. Hay muchas cosas que deben entrar a consideración aquí. Es interesante ahorita hacer un pequeño explicación. Computación, el concepto. Inteligencia artificial, el otro. La computación es el proceso de utilizar una máquina para realizar tareas específicas. ¿Sí? Hago un documento, hago un cálculo, hago una gráfica, hago lo que sea. Inteligencia artificial es, mientras que se refiere a la capacidad de una máquina para simular a la inteligencia humana y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones, sustentada en reconocimiento de patrones y en ese ejercicio que le llaman experiencia. Entonces, son dos mundos distintos. El uno fue preámbulo para llegar al otro. No son condiciones análogas ni se sustituyen. Ahora, la evolución cronológica de la inteligencia artificial en medicina rápidamente vista, las primeras bases de datos y algoritmos fueron en los 1950s, luego hubo una conferencia de Dartmouth en donde se hicieron los primeros consensos, y ahí empieza una cosa muy importante: consensos, estándares, definición de actitudes, para luego saber que teníamos que llegar a una cosa que se llama normatividad. Ahí tenemos un mundo de problemas y un mundo de condiciones, porque ahí entra la naturaleza humana, y luego hablaremos de eso. Los primeros sistemas de bases de datos médicos fueron por ahí en los 50s, sistemas basados en conocimiento, desde los 60s y 70s, en Stanford y en universidades americanas y luego en Europa, y luego primeras redes neuronales en los 80s, en donde había ese concepto de esa cosa que hace pasar de una etapa a la otra, una cosa que se llama algoritmo de retropropagación, donde un concepto pasa a juicio, no pasa, se regresa, se vuelve a filtrar hasta que se define el elemento de juicio y se le genera una función discriminante. Hay redes neuronales que tenían 3 capas, hay redes neuronales de muchas capas de profundidad y no hacen nada más que ser más complejas, más arduas y requieren más nivel de proceso. En los 90s apareció Machine Learning, que es la otra subdisciplina de inteligencia artificial, donde ya se juntaban esas funciones discriminantes identificadas en redes neurales para hacer algoritmos, reglas, leyes y aprendizaje automático. Igual empezaron a utilizarse ya en sistemas automatizados de diseño, por ejemplo, o en análisis de imágenes o mamogramas. En los 2000, la expansión de Machine Learning y Deep Learning es lo que ha hecho la gran diferencia, en donde abrigamos la esperanza de poder aplicar nuestra confianza, de tener un elemento de apoyo útil que nos hace más fácil la vida y nos deja más sobriedad para poder dedicar más tiempo a pensar que a sentarse a ejecutar lo que ahorita es arduo, como muchos procesos que distraen. Aplicaciones avanzadas en Deep Learning en los 2010 ya empezaron a aparecer, Google DeepMind y Victoria en AlexNet, ImageNet, etc. Y detección temprana de enfermedades, por ejemplo en imágenes en retina, agarró mucho vuelo entonces. Y en la práctica clínica y personalización de tratamientos en los 2020 agarró una velocidad y un caudal impresionante en la gestión
que la pandemia obligó a tener en el COVID-19 en los 20s, dispositivos médicos basados en inteligencia artificial que ya están aprobados por inclusive entidades federativas de vigilancia de eficacia en la aplicación de médicas. Y sistemas autónomos que ya empiezan a ser, digamos, autónomos de cirugía asistida por inteligencia artificial a distancia. ¿Qué recursos hay ahorita en medicina? Bueno, los datos clínicos ya dijimos, expedientes médicos electrónicos, manejo de imágenes, manejo de datos desde el punto de vista genómica, proteómica, metabolómica, transcriptómica, análisis rápidos y centralización de información de resultados de laboratorio y comentados, datos de dispositivos de todo orden, que son datos portátiles, remotos, es decir, esto lo que menos es un teléfono. Es una entidad de proceso impresionante que anda circulante en todas las manos en la calle, ¿no? Recursos de medicina, pues tenemos algoritmos de modelos de inteligencia artificial, desde aquella que es aprendizaje supervisado, el no supervisado, y el de aprendizaje profundo, que ya mencionábamos. La infraestructura tecnológica ahorita se sustenta pues, en el uso de servidores de alto rendimiento, que son unidades, todo tipo de unidades de proceso gráfico, proceso de datos en la nube, herramientas que están como bibliotecas de software que uno puede sacar rutinas y ensamblar muy rápido y llegar a lo que uno quiere. ¿Para qué? Para diseño y desarrollo de nuevos recursos. Tenemos el último punto aquí, que es el punto más sensible: regulación y ética. La tecnología ofrece una serie de soluciones. La gente se encarga del resto. Ahí entra un juego en la naturaleza humana. Alguien habla de 10 máximas que no estorba tener, son política de buen vecino, pero de las 10, 7 dicen no harás tal o cual cosa. Bueno, pues eso pretendía ser un compendio de política de buen vecino para lograr un entorno de armonía a su alrededor del humano. Bueno, pues resulta que aquí hay desviaciones de ella. Toda la ciberdelincuencia que de veras tiene éxito está sustentada una mayor parte en inteligencia artificial. Hay inclusive fondos y foros a los que este grupo de actores se dedica, de donde sacan información fuente para hacerlo. Entonces, esa es la otra parte. ¿Cómo meter en cintura esa regulación? Esa es una preocupación que está todavía en el aire. Sí, hay muchas tentativas, hay muchas reglas, leyes ahí, ciertamente. La normatividad en el uso de los datos, los aspectos éticos en biología o en bioética, igual que su aplicación en investigación clínica, validaciones legales de todo esto, eso pues es una preocupación que pues, está allí y habrá que pensar que va a haber entidades normativas que nos ayudarán. Los niveles de asistencia ahorita, en el aspecto asistencial, ya están en ejecución. Hay apoyo a la indecisión clínica, hay algoritmos de triage, por ejemplo, en todas las salas de urgencias en los hospitales. Hay priorización de casos para que pasen directo a un departamento y no pierdan tiempo en el otro. Hay asistentes virtuales para que la gente se dedique a hacer preguntas frecuentes y hagan una preconsulta y un filtro, un prefiltro antes de venir a consulta externa y traigan presentado todo. Existen una serie de cosas llamadas chatbots con algún nivel de variable de eficiencia, de eficacia. Hablando de diagnóstico y pronóstico como una forma de apoyo, de nuevo, detección temprana de enfermedades, modelos predictivos y análisis de patrones genómicos. En lo terapéutico hay un montón de tentativas, cada lugar con sus factores de corrección, algoritmos de modelaje para fármacos, esquemas de manejo que ya están redefinidos, planeación quirúrgica y asistencia mediante inteligencia artificial, decisión de tratamientos en tiempo real, y hay robots, que esa es la parte espectacular de ver un aparato haciendo robots quirúrgicos, despachadores automáticos de medicamentos, evaluación remota y ajuste de tratamiento en función de esta o aquella entrevista en línea, es inacabable. Entonces, la jerarquización de la ciencia de datos, haciendo un resumen,
Inteligencia artificial ha tenido ciencia de datos, aparición de las opciones de inteligencia artificial, machine learning y en lo que estamos ahora, deep learning. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos reconsiderando por qué cambió el mundo. Miren, para el año 2003 la información médica total acumulada en los ambientes de almacenaje, en data warehouses y esto, era de 5 exabits, de donde esta unidad es un quinquillón. Hoy se produce un exabit diario. Antes de Internet, cada 2 años se duplicaba el conocimiento, ahora lo hace cada 6 horas. Es decir, si tuviéramos que considerar que nos harían falta 21 horas al día, más o menos, de lectura, para por lo menos informarse qué cambios han habido en innovación y luego sentarse a pensar en cómo es. Yo sí creo que esta imagen que está aquí, sin dramatismo, es la situación real en la que el médico queda. Ante el caudal de información, cómo llueve, y de todo lo que llueve hay que saber cuál es útil y cuál no, cuál es verdadero tesoro y cuál es basura. Tener el tiempo, los recursos, los filtros y la inteligencia para discernir qué quiero y qué no quiero, y luego digerirla para saberla usar. Señores, el mundo ha cambiado, el mundo cambió en los últimos 40 años, no lo cambiamos nosotros. Así está encima de nosotros. Y este médico, en el médico del océano de información, aquí arriba están estos bananos voladores que son capaces de traer un tanque de guerra y todo un regimiento. Pues sí le hace falta, es decir, sí necesitamos ayuda. Esto es lo que significa inteligencia artificial. Las 24 horas, con la cabeza fría, sin factor de distracción y sin factor de frustración o de sesgo. Todavía existen muchas, por supuesto que no está en el estado de deidad o de gurú, porque sí hay cosas en las que inteligencia artificial, una vez que nos dé el producto hay que criticarlo, hay que revisarlo, porque a veces alucina y a veces entrega cosas fuera de contexto. Esas han sido las principales críticas, que han sido los productos que han salido con un fin beta o con un fin ya de aplicación y han tenido que dar un regreso por ser prudente. Entonces, pero es innegable que no tiene rival en aumentar eficiencia, predisponer eficacia para luego poder pensar en efectividad. Entonces, sí necesitamos ayuda. Esta cosa nos trae de nuevo al concepto original. Dijimos que empezar por el final era sano, así lo hicimos y aquí estamos realizándolo. ¿Quién es el médico? Un entrevistante ágil, sí. Un veloz y sensato analista y tomador de decisiones, sí. Y con las ventajas que un arsenal de herramientas le traen que hay que aprender a usar, que van a optimizar eficiencia, eficacia y nos van a predisponer a ser efectivos. Hay cosas que a todos nos duele mucho y hablando de los médicos, pues yo rezo por los médicos porque soy médico. Un médico que está que ya envejeció, consciente de lo que viene. Esto está hablándose para el que está consciente y lo está usando, pero está hablándose para las generaciones nuevas, que me temo que no tienen para dónde hacerse, porque están apenas entrando al mundo, al que empieza a aumentar el caudal de este alud, de este tobogán de consecuencias que hay que aprender a afrontar. El médico que crea que la inteligencia artificial todavía, que le va a venir a quitar su trabajo, yo creo que hay que dejarlo, no que lo siga creyendo, se lo merece. No tiene sentido, pero el que lo crea es muy su punto de vista. El médico que no adopte inteligencia artificial en su práctica, hablando de cómo vienen las cosas, en pocos años no va a lograr trabajar cómodamente en medicina. Y la frase de fondo que más nos duele a los médicos es el juicio final que un paciente, el usuario final de todo nuestro propósito se llama paciente. Ahora hablamos de calidad y hablamos de calidez. Pero ¿qué opina aquel que recibió el servicio? Pues unos opinan más bien, otros menos bien, pero todos saben que no hay nada más caro que un médico malo. De donde caro es un costo, y uno de los costos puede ser muerte, no
más dolor, ausencia de ambiente laboral, desequilibrio estructural familiar, trastornos en la productividad, es inacabable. El médico no es más que un individuo que está trabajando en el mundo y es un proveedor de servicios más como cualquier otro. El médico tiene un montón de obligaciones que tiene que abordar y debe dejar de pensar que todos sus compromisos son trabajo sucio y su trabajo único es dar consulta y olvidarse del resto. De nuevo, no va a desplazar a nadie, va a desplazar al médico que no la emplee. Señores, muchas gracias por su atención. Estos fueron puntos de vista y consideraciones hechas por un médico que tiene 40 años haciéndolo y que pues hay un nivel de concientización que nos ha traído a hablar estas concepciones. Espero que haya sido útil y pues quedamos en espera de algunas consideraciones de ustedes. Le voy a hacer preguntas, ¿me permite? Claro. Sí. Doctor, nos preguntan que si existe algún software recomendado para cada especialidad. Inteligencia artificial no está hecha estricta, qué buena pregunta, gracias. No está hecha estrictamente para una especialidad. Inteligencia artificial, el que la empiece a usar, todavía no he dicho de cuál de todos los recursos, si ChatGPT en cualquiera de sus niveles, el gratuito o el pagado, o si Pilot, ¿cómo se llama? Copilot. Hay muchos recursos. Número uno, el que agarre, el que ponga usted enfrente, va a empezar usted a ver que el nivel de respuesta va a ser rápida por lo pronto, va a tener un nivel de orden muy jerárquico impresionante, va a ser elocuente y le va a permitir ahorrar tiempo para usar otra vez la pregunta y otra vez, y cuando ya tenga usted esa respuesta, váyase a validarla, váyase a consultarla de nuevo a fuentes que usted considere confiables, particularmente en medicina, como lo es PubMed o la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, porque todavía ha habido críticas en que no todas las opiniones que están perfectamente centradas, pero el grueso de la información y el ahorro de tiempo y la elocuencia y la secuenciación del orden de las ideas, quien quiera que sea usted y en la etapa en la que esté, le va a encantar y se va a sorprender de la cantidad de tiempo que le va a ahorrar el uso de esta herramienta. Empieza con ChatGPT, si le convence, pues entra a la versión pagada y cada vez va a enamorarse más del estado de las respuestas. Gracias por la pregunta. Doc, también nos preguntan, ¿cuáles son las principales preocupaciones éticas sobre el uso de la IA en medicina? Las preocupaciones éticas, como decía hace rato, tienen que ver con una serie de características del humano. Ahí tenemos todos que tener clara la idea de que tiene que haber una vigilancia muy estricta. Hay algo que viene a colación en este momento, qué bueno que sale esta pregunta. Como dije hace rato, esto es un teléfono, pero hace muchísimas cosas. Este es mi teléfono, tiene mi nombre, tiene un número de identidad, así como un CURP en México tiene el CURP en el mundo. Saben quién soy desde que yo emito un juicio y pongo un punto de vista o hago un grupo de procesos. Aquí me van a encontrar. Saben de dónde viene, dónde estoy, dónde ando, conocen mi perfil, saben qué pienso, cómo pienso y por qué pienso como pienso. Es impresionante lo que los sistemas en este momento saben de nosotros. No obstante, dicho eso, hay ciberdelincuencia. Eso pues es algo que a todos nos preocupa, la normatividad y la aplicación de leyes en la ética de aplicación de esto, sí es algo que preocupa. No tengo una respuesta clara porque tendría que ponerme a hablar de naturaleza humana o pretender yo ser un profundo conocedor de leyes o normatividad. Está en proceso y es una preocupación tanto suya como mía. También, ¿cuáles son las barreras regulatorias para la adopción de la IA en medicina? Las barreras regulatorias tendría yo que pasarme un poco de listo
diciendo que depende quién enjuicia. Es decir, ¿quién dice que está correcto? ¿Quién dice que no? Bueno, hay entidades normativas que, sustentadas en la ley, deciden cuáles son los límites de las cosas. En este momento, por ejemplo, ya tenemos alrededor de década y media en donde apareció todo esto del uso de la información personal, la permeación de los medios interesados en venta de datos personales, en donde a nosotros, algunos, no nos gusta que seamos objeto de persecución para fines de venta de productos, de servicios o lo que sea. Está bien dicho que debería ser, pero tendríamos que hablar en cada uno para poder ser elocuente con usted, hablar en ciencia, en tecnología, en política, en humanidades, en finanzas, en servicios médicos y así en cada uno de ellos, porque si en ética en general y en bioética, como le dicen ahora, que a fin de cuentas ética es ética donde la pongan, tendría que haber tecnoética, politoética y bioética. Es preocuparse por un prefijo, cuando en realidad el vocablo de ética se aplica en todos, y en todas las disciplinas tiene que haber. Y yo no soy un conocedor profundo de los puntos de limitación, porque cada país y a veces cada estado define los límites. Es como cuando uno habla de aborto. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que decididamente no. No tengo la autoridad para contestar con toda la precisión. Espero que usted me disculpe y me entienda lo que quiero decir. Que va, muchísimas gracias por la atención. Estamos a sus órdenes y gracias por haberse quedado con nosotros. Buen día.